un primer trimestre difícil desde el punto de vista social y económico para la Argentina. Ha sido especialmente este trimestre que corrió entre enero y marzo. Sí, 6 puntos de inflación y parece que la cosa no se desalienta, sino todo lo contrario. El gobierno tomó la decisión política de autorizar una segunda ola de aumentos en los precios regulados, básicamente los servicios públicos, las prepagas, las naftas. Y lamentablemente se profundiza la recesión y como consecuencia de eso la conflictividad social, Tito. Es un primer trimestre difícil que además viene con la inercia de un año difícil donde hubo no solamente recesión, sino además destrucción de empleo y bueno, y la verdad de descalabro de muchas variables económicas y sociales fundamentalmente que hacen que la cosa esté muy frágil. La situación de empleo privado en la Argentina. Los 120.000 empleos que cayeron el año pasado, ¿eso ya se recuperaron? Sí, obviamente. Sí, 120.000. Sí. Me parece que estamos re lejos. Pero lo dice el CIPA, no lo digo yo. No, pero eso es por el monotributo social. Eso es por el monotributo social. Como una de las pocas medidas positivas que tomó este gobierno en materia social fue permitirle a los hijos de los monotributistas que cobren la asignación universal por hijo, ampliar la asignación universal por hijo. Mucha gente se anotó para cobrarlo y por eso es, pero la verdad es que... No, pero eso la asignación no, sí, es la asignación no va en el CIPA, en el sistema. Eso claro, sí el monotributo. Sí, y bueno, la economía social la vamos a desconocer. No, lo que estoy diciendo es que, a ver, digamos, cuando uno habla de destrucción de empleo, habla básicamente de 3 áreas, ¿no? Construcción, donde se destruyó muchísimo empleo, industria, básicamente textil y calzado, digamos que son las más comprometidas por la apertura de las importaciones, y obviamente también hay comercio, digamos, porque lamentablemente la recesión, o sea, todo lo vemos, o sea, cierran comercio, hay cada vez más locales en alquiler en la capital federal, hay un problema grave, me parece a mí, porque el régimen de acumulación que está llevando adelante este gobierno genera rentabilidad para los grandes empresarios, pero no produce empleo, y obviamente... Lo que más triste de todo, yo creo que hay 2 problemas acá, la pérdida del salario, mejor dicho, la pérdida de empleo y la pérdida de poder adquisitivo, que me parece todavía más preocupante, porque hubo inflación de casi 70% en alimentos, o sea, 44%, 41%, depende la medición el año pasado, valores generales, pero a las clases populares, ¿no? Que tienen una canasta diferente, porque la gente grande, el tema de los remedios, la gente de bajos recursos, alimentos y bebidas, se desplomó el consumo de leche, o sea, me parece que la crisis está afectando a las distintas capas sociales de una manera distinta. Los sectores altos de la sociedad, los que están en la punta de la pirámide, tienen cierto holgura. Para el último decil no hay crisis. Claro. El último decil no tiene crisis. Hay una situación, me parece, objetiva, que es que hay, digamos, no solamente falta un plan de asistencia social integral, sino que además el plan económico termina generando una suerte de redistribución del ingreso hacia arriba. Entonces es lo que decía un poco Gentilini, o sea, no hay una sola medida de este gobierno que haya tendido a atenuar el impacto de la devaluación y la quita de retenciones. Y un dato importante, recién hablaba Chipi sobre la actualización de las jubilaciones. En realidad la fórmula de actualización del ANSES de alguna manera impacta sobre 17 millones de personas, porque impacta sobre la seguridad social, sobre las jubilaciones, las pensiones no contributivas, las cargas sociales y la asignación universal por hijo. Como cayó la recaudación impositiva el año pasado, y eso es uno de los componentes de la fórmula polinómica que permite reactualizar el ingreso de todos los que cobran del ANSES, terminó siendo por debajo de la inflación. Si este gobierno tuviese sensibilidad, para mí tendría que dar un aumento extraordinario a los jubilados y a la gente que cobra asignación universal por hijo para recomponer el poder adquisitivo. Déjame un dato, 2 jubilaciones mínimas no cubren la línea de pobreza. O sea, un jubilado que cobra la mínima con su pareja que cobra la mínima están 1.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Escúchenme, así nos ordenamos porque lo vamos a discutir, vamos a seguir discutiendo esto. Gracias, Leandro, Gracias por por la estar con invitación. nosotros.